En estos días que hemos estado presenciando el gran enfrentamiento entre el Colegio Médico y las ARS, teníamos en la cabeza que habían algunas esperanzas de solución, o por lo menos de mejoría del sistema, que podía ser aceptado por ambas partes. Y uno de esos elementos no veo que se trató, realmente no se trató, y era el tema del costo de los tratamientos. Se hablaba mucho de tarifas, de sueldo, pero no se hablaba de medicamentos, de farmacias, de laboratorios clínicos, ni de imágenes. Y una de las cosas que ha servido de paño de alivio en los últimos años, y digo en todas las administraciones, ha sido la creación de una institución que creo que se creó en el gobierno del doctor Salvador Jorge Blanco, y que su primer director creo que fue el doctor García Ramírez, que es el Programa de Medicamentos Esenciales, que es conocido como PROMESE. Indudablemente, mal que bien, eso ha funcionado. Y tenía dos usos. Uno era la compra mediante licitación de productos esenciales, de productos con su molécula esencial, y con ello le vendían a los hospitales ese medicamento. Y la otra era la instalación de farmacias populares. Posteriormente se incluyó en PROMESE el sistema de adquisición de productos de medicamentos de alto costo. El destino que le da PROMESE a esos productos: uno, la farmacia popular; dos, el hospital; y tres, lo entrega a salud para su distribución. Hay algo que nosotros vamos a conversar con el ingeniero Adolfo Pérez. Es primero que nos corrija si en esencia eso era y es PROMESE, y si realmente el uso de medicamentos esenciales podría ser parte de la solución del costo de la salud en general en este país, porque cada vez que vemos una farmacia popular, vemos una fila en la puerta, lo que significa que está llenando su cometido. Le damos la bienvenida al ingeniero Pérez y le pedimos que lo que dijimos sobre los 13 destinos de lo que ustedes hacen, con algo más, y es que el Estado le suple a PROMESE el costo de la operación mensual, porque tengo entendido que PROMESE vende a costo o con un margen muy pequeño los productos que adquieren mediante concurso. Adelante, ingeniero, díganos qué es PROMESE hoy día. Buenos días, muchas gracias, doctor Racine. PROMESE es exactamente lo que usted acaba de describir en esos tres aspectos básicos. Absolutamente nada que agregar, usted lo ha dicho todo. Tenemos una responsabilidad de abastecimiento a los hospitales públicos, tenemos una responsabilidad de abastecimiento a la red de farmacias del pueblo, que ya son 611, y tenemos también la responsabilidad de la compra, de la adquisición de los medicamentos para el programa de alto costo, que luego se dispensan a partir de las decisiones que emanan de la Dirección de Alto Costo, que pertenece al Ministerio de Salud Pública. Esas son nuestras tres funciones básicas. Y tal como usted señala, esos medicamentos salen de PROMESE al mismo costo, prácticamente igual al que fueron adquiridos. Por tanto, es el Estado, el gobierno de la República Dominicana, que financia todo el costo operacional de PROMESECAL, porque de lo que se trata es de garantizar acceso a medicamentos. Solo agregar,
nada que corregir, pero solo agregar que el CAL, porque ahora Promese, ¿verdad? Programa de Medicamentos Esenciales, pero también ahora se llama Promesecal, significa Central de Apoyo Logístico, porque justamente tenemos esa función, esa misión de garantizar abastecimiento a los hospitales, y ese CAL se le agrega en el año 2000, mediante decreto, en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, que es quien tiene esta visión transformadora de Promese y dar, además de las boticas populares en ese momento, Farmacia del Pueblo, el abastecimiento a los hospitales públicos. Promese inicia con Salvador Jorge Blanco en el 84, el CAL se le agrega en el año 2000 con el presidente Hipólito Mejía. Hay algo que se lo preguntamos con total ignorancia, y si no sabemos, no tenemos la menor idea de lo que le vamos a preguntar. Y es, cuando en un hospital público que funciona, una persona que va con una tarjeta de una ARS que sea contributiva o subsidiada, y que el hospital está autorizado para atender pacientes asegurados en ARS, o a una clínica, esa receta puede ir a una farmacia popular, lo que emana de ahí. Bueno, esa receta va a una farmacia del pueblo, pero la farmacia del pueblo dispensa medicamentos a través de un precio que es atractivo, que es altamente accesible para cualquier bolsillo. El paciente debe de pagar. No, ustedes no le facturan a la ARS. No le facturamos a la ARS. Ni siquiera a la subsidiada. No, la farmacia del pueblo dispensa medicamentos. Venden medicamentos a unos precios que son asequibles para cualquier bolsillo. Ahora bien, los medicamentos que nosotros le entregamos a los hospitales públicos, esos pacientes que están ingresados dentro del hospital, pues sí, el hospital se los factura, los hospitales están habilitados, se los facturan a la ARS, ya sea el régimen subsidiado contributivo, y entonces ahí el paciente no tiene que pagar nada. En el hospital. Eso es lo que está dentro del hospital. Lo que nosotros queremos saber es si es posible afiliar a las ARS todas las farmacias del pueblo para que ustedes le facturen a las ARS genéricos, que sería, es la solución. Esa sería una conquista. De eso no se ha hablado, no, ¿verdad? Sí hemos hablado y lo hemos discutido en el Gabinete de Salud, y hemos estado ideando, analizando y procurando una solución de esa manera, porque sería realmente una herramienta revolucionaria en el tema de acceso a medicamentos en la República Dominicana, especialmente porque en el gobierno del presidente Luis Abinader se ha ampliado la cobertura del SENASA, del régimen subsidiado, a prácticamente la universalidad de la población. Cada muy poco, más de 2 millones del régimen subsidiado del SENASA se le han entregado a los dominicanos y a las dominicanas, lo que quiere decir... Y no se puede conseguir inicialmente con el subsidiado de SENASA, bueno, antes de entrar en el contributivo. Debe haber una integración tecnológica entre Promese, la red de farmacias del pueblo, el SENASA, y también pasar por todos los procesos, todo el tamiz de la ley, para poder garantizar que esto se haga dentro del marco correcto. Pero sí hemos estado discutiéndolo, se ha estado hablando, y es una de las tareas pendientes que nosotros tenemos proyectadas hacia el futuro. Bien, ingeniero, ustedes tanto en la organización como en el presupuesto dependen del Ministerio de Salud Pública. Sí, nosotros somos una dirección, un programa, en este caso, que funciona como dirección general, pero somos un programa dependiente del Ministerio de Salud Pública, y cuando se concibe el presupuesto que va para la salud, bueno, entonces de ahí hay una partida, una subpartida, que es la de Promesecal. Y todo lo que nosotros firmamos también debe ser firmado, los pagos y demás, libramientos, por el Ministro de Salud Pública, así es. Mire, hablar de socialización de la medicina es difícil, pero Estados Unidos, que es Estados Unidos, un país capitalista, tiene una costumbre que es la esperanza de poderlo incluir en la seguridad social dominicana, y es que un paciente va a un hospital y le entregan un genérico en un frasco que solamente dice... Un frasco amarillo. El principio activo, un amarillo, mamey, y le entregan un principio activo, solamente el uso y el principio activo. Esa parte no es que la van a hacer, pero la ha contemplado. Bueno, nosotros tenemos que comprar apegado a lo que establece la ley 340-06. Ya no se trata de la idea que nosotros podamos tener de manera individual, sino de comprar siempre apegado al marco normativo. Y entonces nosotros primero cumplimos con la parte de la evaluación técnica del producto. Todos los medicamentos que nosotros compramos tienen registro sanitario. Todas las empresas deben reunir una serie de condiciones que están establecidas también en la ley. Y luego entonces se hace la evaluación de la oferta económica. Aquellos productos que pasaron la primera etapa, la primera prueba de evaluación técnica, conforme,
luego son evaluados desde el punto de vista de la oferta económica y los de menores precios evidentemente son los que ganan. Pueden ganar genéricos, pueden no ganar genéricos, dependerá de cada caso en cuestión. Hoy día, ¿cuántos genéricos ustedes tienen establecido someter a concurso cada vez que hay un concurso? Y si hay además de medicamentos, si hay por ejemplo productos quirúrgicos, hilos, claro, por ejemplo, claro, o kit de diálisis, ustedes eso también lo sufren. Sí, manejamos medicamentos e insumos médicos. En el caso de los medicamentos son los que están descritos en el cuadro básico de medicamentos. ¿Cuántos? De la República Dominicana son más de 400 medicamentos. 400. Sí, es un cuadro básico, es un catálogo de productos que lo establece el Ministerio de Salud Pública mediante resolución y entonces nosotros en función de eso compramos. ¿Esos medicamentos, esos 400 son para los hospitales o también van 400 a la farmacia? Hay de hospitales. O sea, en una farmacia sí, hay 300, del pueblo hay 300 medicamentos disponibles. Sí, claro. Son los medicamentos de uso hospitalario, intrahospitalario y también de farmacias del pueblo. También están los insumos médicos, como usted señala, que son los materiales gastables, los gastables. Los hilos también, las suturas se compran a través de Promesecal. Y también tenemos una responsabilidad de garantizar el abastecimiento a las 28 unidades de hemodiálisis que están presentes en igual número de hospitales en el país. Esos kits se adquieren a través de Promesecal, se le da a los hospitales públicos. ¿Y ustedes compran esos kits en concurso o hay un solo suplidor? Hay varios proveedores que son los dueños de las máquinas que están ya instaladas en los hospitales, eso viene de hace muchísimos años, y estamos ahora en este año abocados ya a, digamos, al conocimiento de todo eso, para garantizar que todos esos procesos estén siempre enmarcados en la ley. Es una situación que nosotros encontramos allá cuando llegamos a la institución y estamos concentrados, el Servicio Nacional de Salud está enfocado y abocado este año también a desarrollar los concursos necesarios para que todas esas máquinas que están instaladas en los hospitales, que nosotros las encontramos allí, puedan garantizar el servicio. Porque y garantizar el servicio que tiene las máquinas es un suplidor obligado. Sí, porque el dueño de las máquinas hace la inversión de la instalación de las máquinas, de la adecuación del lugar, de la instalación de agua y todo lo demás. Y entonces, él, a través de la venta del kit, entonces él recupera, digamos, su inversión. Pero tenemos también que garantizar siempre el acceso de estos servicios a la población, porque tenemos 28 unidades de diálisis. Y ¿cuántas? 22. 28 hospitales. Ingeniero, y una población de unos 1.500 ¿pueden comprar pacientes. medicamentos de marca en algunos casos? Sí, claro que sí. Tenemos medicamentos de marca. Éticos. Sí, nosotros tenemos medicamentos de marca, dependerá del rublo, digamos, de ese tipo de medicamento que se esté compitiendo. Si ese medicamento que participa, que presenta la mejor oferta económica, es un medicamento de marca, pues sale ganador, no hay ningún problema. En la farmacia del pueblo, de hecho, tenemos medicamentos de marca de clase mundial que están presentes en cualquier farmacia privada en República Dominicana o en cualquier farmacia de Europa o Estados Unidos. Ya con 2 años en el cargo, los concursos retrasan un poco el proceso, es decir, son un nudo gordiano que molesta un poco el que a veces te llaman y dice, mira, se acabó la metformina en Neiva, te dicen así, es el concurso lo bueno, que realmente, si hay una debida planificación, una planificación correcta, adecuada, donde se pueda concebir en ella también el tiempo que dura el recorrido de la ley de compras y contrataciones, pues el concurso no se constituye en un obstáculo como tal, porque son unos tiempos que ya todos sabemos cuáles son. Simplemente tenemos que anticiparnos, reconocerlos a la hora de lanzar esos procesos de licitación para poder garantizar que a pesar de ese tiempo largo, extenso, riguroso, burocrático que establece la ley de compras y contrataciones, los medicamentos puedan llegar a tiempo. Si se pudiera convertir, al año ustedes hacen? Sí se pudiera convertir en una situación, digamos, difícil cuando ocurren eventos inesperados como el tema del COVID-19, el impacto que tuvo en toda la red de distribución global de mercancías, en la cadena logística, en la cadena de suministro. Bueno, todo eso afecta, trastoca todos los tiempos e impide una planificación adecuada y entonces el concurso, con los tiempos que también tiene, pues hace bastante difícil el tema de una planificación adecuada y garantizar abastecimiento. Pero en situaciones normales, como las actuales, por ejemplo, que ya todo está regularizado, que los tiempos de carga de China a la República Dominicana, de India a la República Dominicana, pues todo eso ya se ha estabilizado, pues yo pienso que no necesariamente representa una situación que afecte nuestra posibilidad de abastecimiento. Nosotros desarrollamos una licitación pública nacional al menos todos los años para garantizar el abastecimiento de las farmacias del pueblo y de los hospitales públicos. Y realizamos también otro tipo de procesos que dependerán de las circunstancias, de la coyuntura. Cuando llegamos a la posición, llegamos en el 2020, agosto 2020, en el pico más alto de la pandemia del COVID-19, y entonces ahí había muchas cosas que no estaban planificadas porque la pandemia no lo estaba
y obligó a que realizáramos una diversidad de concursos, procedimientos de emergencia, procedimientos de urgencia, licitaciones públicas nacionales para poder garantizar que los medicamentos con un efecto paso estuvieran presentes. ¿Cuánto hacen al año? Bueno, nosotros debemos hacer una licitación pública nacional, debemos hacer una licitación pública nacional también para proveedores nacionales, licitación pública nacional también para las pymes, que son esas modalidades que están contenidas en la Ley 340-06 y que se fomentan desde el gobierno, desde el Estado, para dar participación también a otros sectores. Pero fundamentalmente hacemos 3 o 4 procesos, digamos. ¿Qué margen le ponen ustedes al costo del medicamento? Es decir, cuando le cuesta $1, ¿en cuánto la venden? No, eso se traslada directamente. No hay ¿Cuánto es el beneficio. subsidio del gobierno a ustedes? ¿Más de 90 millones mensuales? Pudiera ser porque el subsidio sería, si lo vemos de esa manera, todos los gastos operacionales que genera la institución. Bien, ingeniero, si usted compara Promese de hoy, de hace 3 años, ¿qué usted puede decir que se ha mejorado en Promese? Bueno, lo hemos fortalecido institucionalmente, se ha mejorado en manera extrema el cumplimiento cabal, estricto, absoluto de la Ley 340-06. Nosotros hemos comprado más de 25.000 millones de pesos de medicamentos y no hemos tenido ninguna situación, ni ninguna, digamos, inconveniente, ni protesta, ni objeción de ningún proveedor, ni de ninguna asociación que los represente a ellos. Entonces, la transparencia en Promesecal se ha mejorado, la rendición de cuentas también, porque tenemos una política de puertas abiertas, de explicación permanente de cada una de las decisiones que tomamos. Hemos mejorado el tema del abastecimiento también, tanto los hospitales públicos, que este año se ha duplicado, por orden del presidente Luis Abinader en el presupuesto, se ha duplicado el presupuesto que va para la compra de medicamentos orientados a hospitales públicos, unidades de atención primaria y hospitales castrenses, y también la ampliación de la red de farmacias del pueblo, que es una ¿Cuántas conquista. farmacias hay? 71 nuevas en esta gestión. ¿Cuántas? 611 No, por en total. todas, ¿cuántas son? 611 en total, 71 nuevas en la gestión del presidente ¿Y Luis Abinader. cuántas instituciones suplen, además de las farmacias? Bueno, nosotros, Los hospitales. Nosotros 180 hospitales públicos, unas 1.600, 1.700 unidades de atención primaria, los hospitales castrenses. Y aquí hay 1.600 unidades de atención primaria. Así es, diseminadas en todo el país. Esa era la policlínica de antes también, te recuerdas, Sí. que se transformaron en una app. Sí, están en todos los distritos municipales, parajes, sectores, en todos los municipios del país. Y las 611 farmacias del pueblo también. Es decir, nosotros estamos abasteciendo más de 2.000 unidades médicas entre farmacias, unidades de atención primaria, hospitales públicos. Bien. Y tenemos que hacerlo todos los días. Ingeniero, en el caso de la adquisición de medicamentos, hemos visto que se han logrado en algunas áreas con los mismos presupuestos, no solo incrementar los presupuestos, por ejemplo, para más medicina, pero hemos visto en algunas áreas que con el mismo dinero se compra más. En el inicio de su gestión pude ver que usted estaba tratando de lograr esto, modificar empaques, formas de suplidores, cantidades, formas de pago. Ese comportamiento de decir, estamos comprando más barato para que la gente entienda, con el mismo dinero estamos comprando un 10, un 15% más. En un momento dado de presión, porque había incremento en los fletes y había problemas en la cadena de distribución y había problemas en los fabricantes con el tema de la pandemia. ¿Cómo va ese proceso en este momento? Bien, nosotros hemos robustecido toda la cadena de valor de adquisición del proceso de medicamentos de Promesecal, desde que inician las licitaciones, que se recibe la muestra, hasta el momento en que el proveedor entrega en nuestros almacenes. Todo ese proceso se ha mejorado, se ha eficientizado. Hemos mejorado también el tema de los despachos, partiendo del principio del producto que primero que entra, primero que sale, reglas de control de almacén, de manejo de inventario, para garantizar mayor eficiencia, menos pérdida por obsolescencia de productos, por medicamentos expirados. Y todo eso entonces al final, digamos que se transfiere. Y control de calidad, ingeniero, Sí. de los productos. Periódicamente me dicen que ustedes tienen un área que hace muestras de todo lo que llega, no solo a la hora de pedir, sino si luego van llegando los pedidos y dice, déjame ver si lo que me están entregando es lo mismo que ustedes ordenaron. Sí, lo hacemos en 2 vertientes. Tenemos un laboratorio interno de control de calidad en la sede de Promesecal y tenemos personal de Promesecal también en el Laboratorio Nacional Doctor de Filló para hacer pruebas ya un poco más avanzadas. Nosotros tenemos 2 testimonios. Vamos a ver. Uno dice, alguien de aquí de la capital, hay escasez en algunos productos y nos llega un mail de Colombia que dice así: cada 3 meses tengo a alguien que viene de Santo Domingo a Medellín, me trae mis medicamentos de Promese, lo que me cuesta aquí un mes de medicamento. Yo compro 18 meses
en 1 año y medio medicamentos de Promese. Enapril, digoxina, caberdiol, furosemida por 3 meses. Me costaron en diciembre 120 pesos. Hay que reconocer y felicitar la labor del director de Promese, al menos tiene esos productos siempre en inventario, en más de 1 año que me ha estado trayendo medicamentos. Siempre hay en existencia. Por otro lado, otro Sí, dice... bueno, las farmacias están abastecidas, claro. Puede ser que en un caso particular, en un momento preciso, un medicamento falte, que se agote, porque puede ser que esa farmacia esté a la espera de la reposición del inventario, que ocurre de manera ordinaria Pero todos eso los pasa meses. en una farmacia también. Pero Yo a cada rato voy a una así farmacia y es. dicen, no la hay, vete a otra. Eso Exacto. Entonces, nosotros tenemos una frecuencia acorde con el nivel de venta de la farmacia, el tamaño de la población que impacta, y entonces una frecuencia de reabastecimiento. Cuando se agota de manera más rápido que lo que está calendarizado de forma normal, pues entonces lo que hacemos es que volvemos otra vez a reabastecer. Pero en este momento le puedo garantizar que las farmacias del pueblo están abastecidas. El Gran Santo Domingo se trabajó la semana pasada, Distrito Nacional, Provincia de Santo Domingo con todos sus municipios. Y tenemos también el almacén de la sede central repleto, full de medicamentos. Que en el caso de que una farmacia se le agote cualquier cosa, tenemos capacidad inmediata de respuesta para dar medicamentos. Y estamos ya culminando en la provincia de Santiago, en esta semana también, para que todo el país, que son las provincias de la zona norte, estén abastecidas. Si alguien tiene algún tema de abastecimiento, se comunica con nosotros y de inmediato nosotros lo resolvemos. En el caso del tema que había de los mochileros, yo le decía a los mochileros, un grupo de bandas, eran unas bandas que se encargaban mochilero? Mochilero es un grupo, ese fue el nombre que yo le puse cuando vi el caso. Se dedicaban a ir a las farmacias del pueblo con mochilas a hacer muchas compras pequeñas en las 600 farmacias al precio del gobierno para después venderla en las farmacias tradicionales o en el mercado informal. Esa práctica ya se... Entonces habían controles de cantidad. Pero hay que llevar receta. No hay que llevar recetas para tú comprar. Promese. Sí, depende si el medicamento es de libre venta o no, pero en el caso de los mochileros son esas personas que buscan específicamente aquellos productos que tienen una diferencia de precio de la farmacia Muy del pueblo grande. con relación a la privada muy grande. Por ejemplo, las insulinas, que cuestan 4 o 5 veces menos y son las mismas. O las proteínas, que te cuestan la mitad o menos de la mitad. O algunos antibióticos también. Entonces, se controla el nivel de venta, hacemos un trabajo, un monitoreo permanente con todo el personal de apoyo de los colaboradores, las colaboradoras, porque en su mayoría son mujeres que están despachando en la farmacia del pueblo para garantizar que eso no ocurra, y también a través de la incorporación de tecnología estamos sometidos a ese proceso para garantizar entonces una personalización, una fidelización, cliente que va a comprar, recetas, cantidades, ver en tiempo real los despachos, para si ocurriese cualquier situación de esta manera, nosotros corregirla de manera definitiva. Pero en lo que eso llega, que es un proceso, digamos, que toma su tiempo, aunque hemos avanzado un mundo ya en esa dirección, pero seguimos, todavía nos falta un poco más, bueno, estamos controlando a través del despacho y un monitoreo constante y permanente de los niveles de venta que se pudieran presentar en la farmacia. Perdón, ¿cuántas farmacias del pueblo son que tienen? 611, en todo el país. ¿Y existe la posibilidad de que en algunas de esas farmacias, por ejemplo, tengan un paciente, un enfermo asiduo que requiera siempre una medicina de manera puntual, que lo tomen en cuenta al momento de hacer los pedidos, de decir, aquí Sí, claro. siempre tenemos que tener la medicina de fulano? Claro, porque esas farmacias ya conocen el perfil, sobre todo el perfil demográfico en aquellas comunidades del interior, rurales, donde los pacientes que van a la farmacia del pueblo son los mismos de manera rutinaria todos los meses. Ya ese personal, esa supervisora, esa encargada de la farmacia conocen la demanda. También nosotros analizamos el perfil, digamos, de salud que tienen, las enfermedades de esa comunidad, y en función de eso sabemos la cantidad de pacientes, por ejemplo, diabéticos, los hipertensos, se despachan las cantidades para garantizar el acceso. Y nosotros tenemos esa misión. También recuerde que los pacientes, a través de sus seguros del SENASA, pueden ir a la unidad de atenciones primarias de los pueblos, registrarse y recibir sus medicamentos de la presión, de la hipertensión arterial o de la diabetes con su seguro de manera gratuita. Eso es por la JUNAP. Promesecal le factura a SENASA y SENASA nos paga a nosotros. Entonces, esa es una forma también de esos pacientes que están en las enfermedades crónicas, que son medicamentos de uso cotidiano, que permanente. Eso es solamente a través de la JONAP. A través de la JUNAP se les da, así es. Bien, vamos a uno revisar el tema de específicamente de los hospitales. Las farmacias del pueblo funcionan bastante claras. En el caso de los hospitales, director, ¿cómo es el tema del suministro y la facturación? Originalmente vivimos épocas en que los hospitales cobraban un copago.
A veces te decían, ve y compra ahí enfrente, o hazte este servicio, o ve y compra ese kit para operarte, o esa aguja, o ese algodón, o ese material gastable, o esa medicina, porque si no, no te podemos trabajar. Se quita el copago y se ha organizado el sistema, algunos son cambió el sistema público. ¿Cómo se maneja eso de lo que el presupuesto que usted tiene que asignarle a un hospital es igual a lo que el hospital necesita o ese déficit? ¿Qué hace el hospital con él? ¿Lo pide al paciente, lo compra directamente por su presupuesto complementario? Y si hay mucha deficiencia en el tema de que dice, yo no le puedo mandar a tal hospital más, porque yo lo que le puedo mandar es 20 millones de pesos mensuales, no le puedo mandar al Marcelino, no le puedo mandar más del dinero que me tengo autorizado. Y eso puede ocasionar un déficit financiero, pero no un déficit porque usted no lo tenga ese suministro allá. Sí, los hospitales públicos cuentan con un presupuesto. Desde el año 2000, cuando se estableció el CAL, Central de Apoyo Logístico, se le debita un 40%, digamos que de ese subsidio directo que le da a través del Servicio Nacional de Salud el gobierno a cada uno de los hospitales. Y entonces eso se estableció en el año 2000, se le descuenta de manera automática un 40% de esa contribución que hace directa el SNS, y ese 40% va a Promese, para Promese entonces devolvérselo en una facturación de medicamentos e insumos médicos. Ese monto debe andar por los 900 millones de pesos, el total, porque es el mismo monto de aquella época. Sin embargo, lo que Promese le da a los hospitales es mucho más que eso. Y ahora, con el aumento que el presidente Luis Abinader ha dispuesto, pues nosotros estamos esperando a partir de este año 2023 ya entregarle a los hospitales públicos más de 3.000 millones de pesos al año en medicamentos e insumos médicos. Bien. Esos 3.000 millones se van a entregar de manera proporcional, acorde a la demanda de cada uno de ellos, al tamaño de cada hospital, y entonces se le entrega con entregas periódicas, mensuales, a cada uno de ellos para garantizar ese abastecimiento y evitar entonces que el hospital tenga que endeudarse o comprometer también su sostenibilidad financiera usando recursos propios para comprar medicamentos. Bien. Esa institución nosotros la visualizamos como que no es fácil. Primero, esa cantidad de farmacias que venden al contado tienen que manejar dinero, y manejar ustedes los controles de tanta gente es un problema. Lo segundo es los concursos, es decir, todos los fabricantes, distribuidores, intermediarios que concursan estarían conformes. Y la otra cosa es Promese competencia de las farmacias tradicionales de aquí? Vamos a comenzar por la última. Promese no es competencia de las farmacias tradicionales, porque Promese, las farmacias del pueblo, son una respuesta de acceso a medicamentos a las poblaciones que, si no hubiese una herramienta de esta naturaleza, no tendrían la posibilidad de comprar su medicamento. Quiere decir que no es que esas personas la estarían comprando en la farmacia privada, sería que esas personas no estarían comprando medicamentos porque su capacidad de ingreso no le permite pagar el precio de esa medicina como se vende en la farmacia privada. Por tanto, Promese Cal, más que una competencia de la farmacia privada, la farmacia del pueblo, más bien representa una oportunidad de justicia social, de garante social del Estado, para garantizar que las personas, los dominicanos, especialmente los de menos ingresos, puedan también tener acceso a medicamentos como lo tienen aquellos que sí que generan los ingresos para poderlo pagar al precio de una farmacia privada. En el genérico, el Departamento de Estudios Económicos de ustedes, ¿qué diferencia tiene un genérico en farmacia y en Promese? Bueno, yo te puedo decir, doctor Jacín, que el año pasado, como dice el hombre de Colombia. Sí, a veces hasta más de ahí, el ahorro. Yo le puedo decir que el año pasado nosotros vendimos 1.000 millones de pesos en la red de farmacias del pueblo. Si nosotros hubiésemos facturado eso al precio de la farmacia privada, probablemente los dominicanos y las dominicanas que fueron a la farmacia del pueblo hubiesen tenido que sacarse de su bolsillo más de 3.000 millones de pesos adicionales para poder comprar los mismos medicamentos. Los mismos medicamentos, entonces nosotros le ahorramos. 3 veces más. 2 veces. Hay unos que son 3 veces, 4 veces, 5 veces, dependerá del producto, dependerá siempre de, digamos, del volumen. ¿Y la calidad, ingeniero? Excelente, excelente. Todos los medicamentos tienen registro sanitario. DIGEMAP, que es el órgano de vigilancia y control del Ministerio de Salud Pública, establece cuáles medicamentos califican para tener un registro sanitario. Una vez tiene registro sanitario, acetaminacén de 50 miligramos es de 500 miligramos, tiene 500 Bueno, miligramos. nosotros hacemos la prueba, lo mandamos al Laboratorio Nacional Dr. Tefillo y confirmamos. Además, y son las mismas marcas, ¿verdad? Bueno, los proveedores, digamos que ya son empresas que tienen muchos años establecidas, a veces entran nuevas, pero todos deben tener registro sanitario, todas las distribuidoras deben tener registro de distribuidora, todos los laboratorios manufactureros tienen que tener su certificado de fabricante, su buena práctica de manufactura, su buena práctica de almacenamiento. Es decir, nosotros exigimos que todos los controles que están establecidos en la ley
pues se cumplan a la hora de participar en Bien. Promesecal. ¿Cómo ustedes se hacen con los distribuidores exclusivos? Por ejemplo, un producto de alto costo que solamente lo fabrique una sola empresa. Ustedes no pueden llegar a acuerdos con ellos para que, ya que ellos son suplidores obligados, no abusen demasiado con los precios. Esa debería ser una de las grandes reformas en la ley de compras y contrataciones. La ley 340-06, que es una ley del año 2006, que ya se ha quedado, digamos, rezagada en el tiempo, han pasado cuántos años desde ese momento y todo esto ha cambiado. Bueno, pues debería permitirse, como ocurre en otros países, que aquellos medicamentos de proveedor único se puedan negociar con las casas comerciales y que se puedan establecer también acuerdos, digamos, que en función del resultado de esos medicamentos se pague o no el uso de los mismos. Y entonces también se pueda abaratar el costo de los medicamentos. Lamentablemente la ley de compra y contrataciones no solamente nos deja algunas iniciativas que son muy puntuales y que están claramente establecidas en la ley, los procedimientos por licitación pública nacional, urgencia, emergencia, en este caso hay que hacer proceso de excepción de proveedor único, proceso de excepción de proveedor exclusivo, pero no te da, digamos, esa capacidad de tú sentarte a negociar esos precios, porque incluso esos sobres se depositan cerrados, con una fianza, se abren en una fecha en específica, es decir, hay un pliego con un cronograma. Porque los medicamentos de alto costo que entrega el Ministerio de Salud Pública a esos pacientes que están en programas de cáncer, programas de diferentes programas que tienen, los compran ustedes y ellos los entregan. Sí, nosotros lo compramos a partir de requerimientos. Pero eso fue en esta administración. Sí, es una manera de consolidar las compras y garantizar transparencia. Como Promesecal tiene las capacidades, tiene las competencias institucionales para hacer buenos procesos de compra, eficiente, transparente, competitivo, se nos dio esa responsabilidad y creo que lo hemos logrado además para sacar también del juego algunas situaciones que ocurrían en el pasado que incluso están en la justicia. Pero mira, es importante este punto. Nosotros podemos comprar medicamentos para el programa de alto costo, pero siempre deben estar avalados dentro de lo que ellos nos ordenan a nosotros, que es en la ficha técnica y en el informe pericial. Es decir, eso se desarrolla en el Ministerio de Salud Pública. Entonces, hay medicamentos que son de proveedor único, porque son medicamentos innovadores, medicamentos biológicos de un único proveedor, hay medicamentos que son biosimilares, hay medicamentos que pueden ser genéricos, dependerá de cada caso en cuestión. Ahora, todo, digamos, esa estructuración de esa ficha técnica, informe pericial, que es la que abre la oportunidad para nosotros comprar en uno de estos escenarios, es decir, que es un medicamento innovador de proveedor único o proveedor exclusivo, que es un medicamento biosimilar, que pudieran entonces entrar otros participantes, o que sean medicamentos genéricos también para el programa de alto costo, que los hay también en algunos casos, dependerá de cómo está configurada la ficha técnica y el informe pericial, porque son los médicos de alto costo los que conocen las condiciones de sus pacientes, el estado de salud en que se encuentran y el tipo de terapia que se le debe dar a cada uno de ellos. Justamente, ese encargado de farmacia del pueblo, cuando termina el día y está en la ciudad o está en el interior, ¿cómo lleva la venta allá a Promesa? Bueno, no lo lleva a Promesa, eso se deposita en el banco de reservas en cuenta todos los única. días. Sí, tiene una frecuencia, dependiendo de la farmacia, depende del volumen de ventas. Hay colectores, hay supervisores, hay coordinadores provinciales, Bien. Hay una estructura operativa, administrativa, que garantiza que ese dinero se recoja, se deposita en el banco y se cuadra conforme a las ventas Y establecidas. el hospital que ustedes le despachan, ¿descuentan de su presupuesto? No hay un intercambio, digamos, de manera de dinero, sino que hay una facturación que se hace sobre la base Y lo descuentan. de una asignación que ellos tienen, de un Hacienda subsidio. directamente. De un subsidio que ellos tienen, entonces nosotros le despachamos, se hace la facturación. En el caso de los hospitales de autogestión, ya se hacen los pagos a Promesa, que son los hospitales que manejan su propio presupuesto, hospitales ya grandes, que tienen, digamos, ya una autonomía, una independencia Y el financiera, alto costo, y ellos le pagan a Promesa. ¿cómo se les repone el dinero? ¿Quién se lo da? Bueno, alto costo es una inyección directa del presupuesto del gobierno central que va al Ministerio de Salud Pública, esa subpartida va a Promesa. ¿Pero y va a nosotros la Salud ejecutamos. o van ustedes de una vez? No, va a la cuenta de Promesa porque Promesa compra y paga esos medicamentos. Pero ese es un dinero que no, digamos, no retorna en el sentido de que esos medicamentos se le dan sin costo alguno a los pacientes y entonces los pacientes no pagan por ellos. Son medicamentos, los pacientes que están incorporados en el programa de alto costo no hacen una erogación de efectivo por esos medicamentos. Eso es un compromiso del Estado para garantizar salud a los pacientes que están sometidos a enfermedades catastróficas, enfermedades autoinmunes, cáncer, enfermedades difíciles. Bien. Ingeniero, finalmente, ya usted tiene 2 años y algo dirigiendo el cargo, pasó la pandemia, no solo los problemas que encontraron, sino el tema de la pandemia que fue importante. Ahí, en este tiempo, en este momento, en las 3 áreas fundamentales, farmacia del pueblo, hospitales o sistema público de salud
y medicamentos de alto costo, ¿qué reformas a usted le gustaría hacer y hasta dónde llegar en este momento? Por ejemplo, ¿cuántas farmacias más usted quiere abrir en este Bueno, este año estoy trabajando para abrir al menos 40 nuevas farmacias del pueblo. Ya tenemos 12 o 13 farmacias que están listas. En la próxima semana arrancan otra vez las inauguraciones de la farmacia del pueblo y esperamos al terminar el año 2023 inaugurar 40 farmacias. Queremos seguir también fortaleciendo institucionalmente Promesecal, que todos los procesos de compra se hagan siempre amparados en lo que establece la ley, generando certidumbre en la sociedad, en la población, en el manejo de los fondos públicos y generando confianza también en los suplidores que participan, que reconozcan en nuestras decisiones que están todas siempre apegadas a la ley. Queremos también seguir avanzando en el abastecimiento de los hospitales públicos porque este año nos pusieron el doble de presupuesto para los hospitales y entonces ya la semana que viene vamos a lanzar esa licitación pública nacional por unos 1.500 millones de pesos para duplicar las entregas de lo que le estamos dando a los hospitales. El hospital que recibía, por ejemplo, 10 sueros al mes, recibirá 20. El que recibía 20 gasas, recibirá 40. En fin, todos los hospitales van a recibir el doble. ¿Y el déficit tanto en este momento? Bueno, hay una brecha porque el presupuesto de Promesecal desde el año 2014-2013 no sufría aumentos significativos, salvo en los años de pandemia, pero fue un aumento que fue orientado única y exclusivamente a garantizar esos medicamentos. Y es la reflexión final que te puedo hacer, Michelle, que nosotros nos tocó llegar a la institución, como usted bien señaló, en un tiempo difícil de pandemia, de COVID-19, un pico abarrotado de los hospitales públicos de pacientes, la clínica privada también, y desde Promesecal fue, y es bueno que la población lo sepa, desde Promesecal fue donde se compraron todos los medicamentos para garantizar acceso a los pacientes de la clínica privada y de hospitales públicos con el COVID-19. Y probablemente nosotros no nos consideramos Dios, ¿verdad? Dios es que da y quita la vida y define quién vive y quién no, pero desde el punto de vista de nuestra fe cristiana, pero desde nuestro trabajo, desde nuestra óptica, el acceso a medicamentos integral, universal en la República Dominicana, a pesar de las condiciones más adversas de logística, de distribución, de cierre de fábrica, laboratorio y demás, fue una de las herramientas fundamentales para que la mortalidad en nuestro país fuera una de las más bajas del mundo y la mitad del promedio mundial. Si aquí hubiésemos tenido una mortalidad con un índice promedio a escala mundial, probablemente hubiesen fallecido 4.000 personas más por concepto de COVID-19. Por tanto, esas 4.000 vidas que se salvaron como resultado del trabajo de los médicos, de los especialistas, la decisión del presidente, la visión y la vocación y la voluntad del presidente de garantizarle a todos los dominicanos, no importa cualquier circunstancia, que siempre los medicamentos del COVID estuviesen presentes, para nosotros es un motivo de mucho orgullo y de mucha satisfacción. Bien. Yo quiero agradecer al ingeniero Adolfo Pérez, director de Promesecal, su participación con nosotros, felicitarlo, ingeniero, por su gestión. La verdad que los reportes que nos llegan siempre son cada día de que los procesos son más transparentes y hay más suministro de medicamentos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.